tardes. Les saluda su profesor de Derecho Procesal del Trabajo, Leandro David Rosal. Yo soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Me he dedicado durante toda mi carrera al estudio del ejercicio del derecho del trabajo y actualmente soy juez segundo de juicio del trabajo en la circunscripción judicial del Estado Táchira. Em, Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, donde estaremos abordando eh, los conceptos generales del derecho procesal del trabajo, la organización de los tribunales del trabajo, de los circuitos laborales y los principios que van a regir el derecho, el proceso, los procedimientos, el procedimiento laboral venezolano. El proceso. En un primer momento es necesario tener claro o abordar una noción general de lo que se entiende por proceso. No una noción jurídica, sino una noción general para después, eventualmente, sí entrar a revisar lo que se entiende por proceso en sentido jurídico, en sentido legal. La noción general de proceso se dice que proviene la palabra etimológicamente del latín processum, que significa seguir hacia adelante, o es el transcurso del tiempo, el transcurso de un lapso de tiempo. También se dice que es el conjunto de fases de un fenómeno natural o de una operación artificial y y hoy también se puede definir como el agregado de los actos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal. Este último concepto, si bien no es un concepto muy desarrollado en el sentido jurídico, es un concepto que tiene cierta relación con el área jurisdiccional, con el área legal. Sin embargo, son conceptos que han sido sacados de la Real Academia Española. Por lo tanto, da unas apreciaciones más bien generales de lo que es el proceso. Fíjense que la noción general de la palabra proceso, eh, como lleva implícita una sucesión de, de fases, una sucesión de estados, de estadios, en los cuales se busca llegar a un punto, a un fin, a una finalidad, ya sea natural o sea artificial. Cuando se habla de artificial puede ser encaminada o orientada o vista no solamente desde el ámbito jurídico, sino de cualquier otro tipo, de cualquier otra naturaleza. Cuando hablamos de un fenómeno natural, pudiera ser el proceso de crecimiento, por ejemplo, de nosotros como seres humanos, en las cuales tenemos una fase de infancia, de adolescencia, adultez y vejez. Cada uno de esos serían sus fases. Y cuando hablamos de artificial, pudiera ser un proceso, por ejemplo, a una receta. En la elaboración de una receta hay diferentes fases que se van desarrollando, se van desenvolviendo para llegar a un fin en específico que sería ya la elaboración del plato. Ahora, en el sentido jurídico, la noción jurídica, vamos a recurrir a tres conceptos, a tres nociones que nos aportaron tres grandes procesalistas italianos y estudiosos del derecho procesal, lo que son, como son Piero Calamandrei, Giuseppe Chiovenda y Francesco Carneluti. Calamandrei define el proceso como una serie de actos coordinados y regulados por el derecho procesal a través de los cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción. En este concepto no lleva implícito un elemento, si se quiere, importante de lo que es el del proceso en sentido jurídico, y es la contención. La contención que existe entre ambas partes contrapuestas en un proceso jurisdiccional. Ahora bien, Chiovenda aporta otro concepto, si se quiere, un poco más amplio. Él nos dice que el proceso es el conjunto de actos coordinados para la finalidad de la actuación de la voluntad concreta de la ley en relación con un bien que se presenta como garantizado por ella por parte de los órganos de la jurisdicción ordinaria. En este concepto,
de Kiovenda, tampoco vemos el elemento de la contención. Sin embargo, sí aporta algo muy importante y es como aquella finalidad también que busca el proceso más allá de la resolución de una controversia y es la materialización de la voluntad de la ley, es decir, la aplicación concreta del derecho. Por su parte, Carneluti, con un concepto un poco más concreto, eh, afirma que el proceso es el conjunto de todos los actos que se realizan para la solución de un litigio. Fíjense que en este concepto sí, aun y cuando es un poco más concreto, sí lleva implícito y menciona el litigio como elemento del proceso. Em, este litigio lo identificamos con lo que les decía hace un momento de la contención, la controversia que existe, porque las partes cuando acuden al proceso acuden es con la intención de resolver un conflicto que existe entre ellos, dejando a salvo aquello de la jurisdicción voluntaria. Si se quiere, pudiéramos servirnos de estos tres conceptos para formar un concepto propio del proceso. Que pudiéramos decir, por ejemplo, que el proceso es la sucesión de actos ordenados, tipificados por la ley, encaminados en la solución de una controversia jurídica y que alberga dentro de su seno la necesidad de establecer una paz social, porque recordemos que la Constitución contempla el proceso como un instrumento para la realización de la justicia y si no existe justicia en una sociedad, no podemos concebir esa sociedad como una sociedad en la cual exista paz. Es necesario de todo, es necesario identificar y deslindar el proceso del procedimiento. Es necesario diferenciar proceso de procedimiento. El proceso es el conjunto de autos y actuaciones de una causa sometida a la justicia, mientras que el procedimiento es el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento y ejecución de una causa. El proceso Veamos el proceso como aquella, em, digamos, aquella figura según la cual se puede y se permite y el Estado lo garantiza, em, que tiene como fin único y exclusivo la resolución de controversias de tipo jurídico, mientras que el procedimiento van a ser los pasos a seguir para poder acceder a ese proceso y desarrollarlo y llegar a ese fin perseguido por las partes. Ese fin, recordemos que al ser contencioso, al haber litigio, va a ser un fin contrapuesto de cada una de las partes. Por lo tanto, no se va a poder en un proceso dejar satisfechos enteramente a ambas partes. Bien, el procedimiento es la forma y el proceso es el fondo. Esto lo podemos ver en el sentido de que el procedimiento constituye el camino y el proceso el vehículo que permite recorrer. Fíjense, el procedimiento es el camino. ¿Por qué? Porque es los pasos que me establece la legislación para poder resolver un problema, pero ese procedimiento se establece en el seno de un proceso jurisdiccional que me tiene garantizada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, principalmente en el artículo 26 de la tutela judicial efectiva y el artículo 257 que establece que el proceso concibe al proceso como un instrumento de realización de la justicia. Ahora bien, el derecho procesal
lo podemos ver como el conjunto de normas jurídicas que regulan el procedimiento para que los órganos jurisdiccionales resuelvan los conflictos jurídicos derivados del hecho social trabajo y garantiza su tutela judicial efectiva. El derecho procesal del trabajo, evidentemente, va a ser em, las normas jurídicas que van a regular el procedimiento, que van a buscar dirimir aquellas controversias que se susciten en el seno de las relaciones de trabajo. Em, el trabajo visto como hecho social, porque recordemos que la Constitución contempla el trabajo como un hecho social, en el sentido de que se da en el seno de una sociedad y las personas trabajan en, en, en el seno de esa sociedad en virtud de la necesidad de aportar para su propio desarrollo, con desarrollo personal, como también para aportar en el desarrollo de la sociedad en general. Bien, el proceso laboral, en el derecho procesal laboral, em, tenemos que perdón, tenemos que el artículo 26 me consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona tiene derecho de acceder a los órganos de administración de justicia y a obtener de ella una, una respuesta apegada a derecho. Este derecho a la tutela judicial efectiva también contempla e integra dentro de sí mismo el derecho a la tutela cautelar, porque si no existe tutela cautelar no podemos hablar de tutela judicial efectiva. Si no existe una sentencia que pueda ser eventualmente ejecutada y que pueda representar y que pueda administrar justicia, no podemos hablar entonces de una tutela judicial efectiva. Si el proceso es lento, si el proceso es engorroso, si el proceso no es expedito, no hay una tutela judicial efectiva, porque la justicia no solamente debe ser justa, la sentencia de un juez no solo debe ser justa, sino que además de justa tiene que ser oportuna en el sentido de que no es posible concebir una verdadera justicia en la cual una sentencia venga a resolver un conflicto que ha estado en espera por muchos, muchos años. Em, en Venezuela, anteriormente, eh, con la legislación anterior a la actual Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que era la Ley de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, teníamos un procedimiento sumamente engorroso, eminentemente escrito, que no constituía para nada una tutela judicial efectiva, no garantizaba una tutela judicial efectiva, sino que era un procedimiento que fácilmente podían pasar 10 años esperando una sentencia y la sentencia, pues ya después de 10 años, a veces el trabajador simplemente desiste del interés o muere o se ocupa de cualquier otra cosa y esa pierde el interés en la administración de justicia. Por lo tanto, es en vigencia de la ley anterior, de la ley de tribunales y procedimientos del trabajo, no se garantizaba de ninguna manera la tutela judicial efectiva. Por su parte, el artículo 253 de la Constitución me contempla la jurisdicción en el sentido de que la jurisdicción viene a ser la facultad del Estado para poder administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. De manera tal que eh, los tribunales, vistos como subjetivamente, no como la estructura, sino el tribunal como tal, es decir, el juez, el secretario y el alguacil que conforman el tribunal, tienen la facultad
de resolver y dirimir las controversias que se susciten y dictar las sentencias conforme a las disposiciones y a la autorización que le concede la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la ley, ya sea la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que sería la ley adjetiva, o las leyes sustantivas. Por otra parte, la disposición transitoria cuarta en el numeral cuarto de la misma Constitución contemplaba que la Asamblea Nacional, después del primer año de instalada, debía dictar una ley orgánica procesal del trabajo, de manera que se superara y se dejara ya en el olvido, se enterrara de una vez por todas aquella ley que les comentaba hace un momento de tribunales y procedimientos del trabajo, de manera que se adoptara una ley em, en el cual se contemplara un procedimiento oral, un procedimiento expedito, un procedimiento que realmente fuese una garantía para el trabajador de que iba a obtener una pronta respuesta sobre su petición, sobre su necesidad de obtener justicia, porque eh, como les decía hace un momento, la ley anterior era sumamente engorrosa y por lo tanto los trabajadores nunca veían cómo podía eh, obtener esa justicia. Además de que no existían tribunales laborales en todo el país, sino que esa competencia se le asignaba también a otros tribunales civiles en la mayoría de los estados. En todo el país solamente llegaba, en aquel tiempo solamente habían tribunales laborales en 6 entidades federales. En el resto del país, la competencia laboral era conocida por los tribunales civiles que tenían entre su materia el civil, mercantil, bancario, tránsito y además laboral, derecho del trabajo. Eso además tenía otra consecuencia y es que el derecho del trabajo tiene sus principios propios, principios de tipo más bien social, porque recordemos que el derecho del trabajo, no, cuando hacemos esa clasificación tradicional del derecho en derecho público y derecho privado, el derecho del trabajo no lo podemos ubicar ni en uno ni en otra rama, sino que lo ponemos en el medio de ambos, en una nueva subcategoría, si se quiere, denominada derecho social. Entonces, si nosotros, como pasaba anteriormente, em, si el trabajo era resuelto por tribunales civiles, se hacía en virtud de una visión y una aplicación del derecho según las normas civiles, indistintamente de que se aplicara la ley orgánica del trabajo. Los aplicadores de justicia, en este caso los jueces, tenían una visión civilista distinta de la que se viene a consagrar eventualmente con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 y con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que entra en vigencia en el año 2002, em, viene a representar un cambio increíble, un cambio eh, no solo sustancial, total de lo que eran los procedimientos y el proceso laboral venezolano. Porque recuerden incluso que en vigencia de la constitución anterior del 61, eh, no existía una sala de casación social, sino que las controversias laborales, cuando en los casos en los que llegara a través de un recurso de casación la, ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien lo iba a resolver era la sala de casación civil. Y como les decía un momento, lo hacía aplicando sus conceptos y sus principios de derecho civil, de derecho eminentemente privado, que trae como consecuencia que se considere en muchos casos la autonomía de la voluntad de manera total.
Y recordemos que el derecho al trabajo, al ser un derecho eminentemente social, un hecho social y un proceso social, también como lo contempla la actual ley sustantiva laboral, em, tenemos unas reglas de interpretación y unos principios que están basados es en la persona humana, en el trabajador como persona humana y no como objeto, superando aquello de la visión mercantilista del trabajo. Recordemos que inicialmente eh, el trabajo era regulado por el derecho civil en sus orígenes. El trabajo era regulado a través del contrato de obra y el contrato de arrendamiento de servicios, porque en sus orígenes el trabajo era realizado exclusivamente por los esclavos. Entonces, era una visión del trabajo del trabajador como un objeto, una visión objetiva del trabajador. Y eso se viene a superar eventualmente con la entrada en vigencia de la Constitución actual y con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se empieza a subjetivizar al trabajador y se empieza a tener una concepción social del trabajo y realmente a materializar aquello del trabajo como hecho social, de manera que em, toda esta resolución de las controversias se hacen con unas reglas de interpretación y unos principios que tienen por norte a la persona humana. Bien, en esta Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la cual se modificó completamente la, la jurisdicción laboral, se crearon circuitos laborales en cada una de las entidades de las entidades federales del país, en cada uno de los estados se crearon circuitos laborales. Y en esos circuitos laborales están conformados por dos tipos de tribunales, los tribunales de primera instancia y los tribunales de segunda instancia. Dentro de estos tribunales de primera instancia tenemos a los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución y tenemos a los tribunales de juicio. Y los tribunales de segunda instancia, la ley contempla la posibilidad de que existan tribunales colegiados y los tribunales unipersonales. Bien, con respecto a los tribunales de primera instancia es importante tener en cuenta algo. Ambos son tribunales de primera instancia. Ninguno está por encima del otro jerárquicamente. Son tribunales de primera instancia de conocimiento que tienen una función propia cada uno y diferenciada. ¿Por qué? Resulta que este proceso laboral que se adoptó a partir del año 2012 resultó ser muy innovador y bastante eficiente y efectivo en la resolución de las controversias. En este proceso laboral se contempló la existencia de este tipo de tribunales de sustanciación, mediaciones y ejecución en las cuales em, estuviera a cargo de un juez que es especialista en en los medios alternativos de resolución de conflictos, en la mediación, de manera que el mismo juez se integra en el litigio, en el proceso, pero con el fin de buscar la mediación entre las partes, de buscar que las partes solucionen su controversia sin necesidad de llegar ante el juez de juicio en el cual se van a evaluar las pruebas, a evacuar y a valorar las pruebas y a aplicar la norma jurídica según las consecuencias jurídicas que se deriven de aquella apreciación. Fíjense que con respecto a las pruebas, el proceso laboral establece que la única oportunidad para promover las pruebas es la instalación de la audiencia preliminar. ¿Sí? Se promueven ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución. En esta audiencia preliminar, las partes apenas llegan a la primera audiencia, a la instalación, promueven sus pruebas, pero el juez no las va a anexar inmediatamente al proceso, al expediente, sino que va a resguardarlas. Las guarda en un sobre y las deja en resguardo del tribunal.
¿Por qué? Porque lo que se busca es que las partes puedan llegar a una mediación y esa mediación pudiera verse entorpecida si las partes tienen acceso y pueden revisar las pruebas de la contraparte. Entonces pudieran llegar a entorpecer de alguna manera el, el- el proceso de mediación entre ellos. Eh, pero bien, finalizado esta fase de mediación, el juez de sustanciación, sin haber podido lograr esta mediación entre las partes, por favor, alguien que tiene encendido el micrófono, por favor, siléncienlo, porque tengo aquí, escuchando. Ok, gracias. Bien, finalizado esa fase de esta primera fase de sustanciación, sin que se haya podido llegar a un acuerdo entre las partes, el juez de sustanciación va a remitir el tribunal al juez de juicio para que el juez de juicio, el juez de mérito, que es la función que yo cumplo en el tribunal, valore las pruebas y en virtud de los argumentos y alegatos esgrimidos tanto por el demandante en su escrito de demanda como por el demandado en su escrito de contestación, aplique las consecuencias jurídicas que se deriven de ellos, según las presunciones que establece la ley en favor del trabajador y según lo que se pueda demostrar a través de los medios probatorios que hayan sido, que se hayan servido a las partes. De todas formas, es necesario saber que los medios alternativos de resolución de conflictos, la mediación, la conciliación, pueden ser, em, las partes pueden llegar a un acuerdo en cualquier estado y grado del proceso, aún incluso habiendo sentencia de la Sala de Casación Social, las partes pueden llegar a un acuerdo entre ellos. Y a veces es común que suceda, porque eh, a veces, habiendo sentencia de un tribunal superior, las partes llegan a un acuerdo para evitar de repente que quien esté, el patrono generalmente, ejerza un recurso de casación o un recurso de control de legalidad, según sea el caso, en el cual el expediente tenga que ser remitido en su totalidad ante la sala de casación social y en ese proceso algunas veces pudiera llegar a demorarse 2 o 3 años. Entonces, para el trabajador se le hace como poco conveniente este tipo de situaciones, por lo tanto terminan llegando a un acuerdo, pero este acuerdo no necesariamente va a ser desfavorable para él porque realmente em, cobrar un dinero en su totalidad hoy es mejor que cobrar un dinero en su totalidad dentro de 3 años, porque la necesidad la tiene hoy. Entonces, aquí se aplica aquello de que es mejor un buen arreglo, un mal arreglo, que un buen juicio. Bien, por otra parte, existen los tribunales de segunda instancia, que son los tribunales superiores, el Tribunal Superior del Trabajo. Este tribunal, la ley contempla la posibilidad de que existan dos tipos de tribunales, los colegiados, que van a estar conformados por 3 jueces y un secretario, y los tribunales unipersonales. Los tribunales colegiados funcionan de una manera similar a las cortes de apelaciones en materia penal. Sin embargo, en la actualidad, todos los tribunales superiores que existen en el país son unipersonales. No existe ningún tribunal colegiado. Todos han sido creados de manera unipersonal. Por lo tanto, son solo tribunales en los cuales existe un solo juez. En la ciudad de Caracas, en el área metropolitana de Caracas, existen cerca de 7 tribunales superiores, todos unipersonales. Bien, el Tribunal Superior, el Tribunal de Segunda Instancia, pues conocerá de las apelaciones que se susciten en, en el proceso contra cualquiera de los actos del proceso, ya sean actos de mero trámite, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas. Y tendrán un procedimiento u otro según el caso. Cuando son sentencias
eh, sentencias o alguna sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, el procedimiento va a ser uno, y cuando sean sentencias interlocutorias simples o autos de mero trámite que sean eh, que se les admita apelación, esa apelación es en un solo efecto, por lo tanto, el procedimiento va a ser aún más breve, similar al otro procedimiento de segunda instancia, pero es aún más breve. Los lapsos en los tribunales laborales son relativamente cortos, es un proceso bastante expedito. Em, Fíjense lo que les decía hace un momento con respecto a la tutela judicial efectiva. El procedimiento laboral venezolano es sumamente expedito. Incluso es muy posible porque por lo menos aquí en el estado Táchira tenemos 6 tribunales de sustanciación, mediación, ejecución, 2 de juicios y un superior. Hay más tribunales de sustanciación porque realmente la mayor parte del trabajo la llevan son ellos, porque la mayoría de las causas que llegan a los circuitos laborales son resueltas a través de la mediación. Son estos jueces los que promueven la mediación entre las partes y solo una parte de estos expedientes terminan llegando a juicio, porque esa era la idea que se buscaba con este tipo de procedimiento, un procedimiento expedito y un procedimiento breve. En promedio, un juicio en primera instancia pudiera llegar a durar alrededor de 9 meses o incluso menos, hasta 6, 7 meses, dependiendo de las circunstancias en las que se desarrolle la mediación y dependiendo también de las pruebas que hayan sido promovidas por las partes, porque algunas pruebas son pruebas dilatorias que buscan simplemente prolongar la celebración de la audiencia de juicio. Bien, proseguimos. Por otra parte, es un tribunal laboral la sala de casación social. Se considera un tribunal también del trabajo. ¿Por qué? Porque es que es la sala de casación social. Entre sus competencias está en la materia del trabajo, la materia de menores y la materia agraria. Por lo tanto, la sala de casación social conocerá de aquellos recursos de casación o aquellos recursos em, de control de legalidad que se hayan ejercido, que se hayan anunciado ante las sentencias de segunda instancia, es decir, ante las sentencias del Tribunal Superior de cualquiera de los tribunales laborales de la República. Eh, Adicionalmente, ante esa sentencia, esa eventual sentencia de la Sala de Casación Social, también existen algunos recursos que conocería en todo caso el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, que el último recurso sería el recurso de revisión constitucional que opera incluso contra sentencias definitivamente firmes. Pero ya ahí agotaría en su totalidad la vía jurisdiccional, agotaría todos los recursos y por lo tanto la sentencia ya sería una sentencia definitivamente firme. Bien, el procedimiento laboral venezolano está regido por una serie de principios que van a garantizar que este procedimiento realmente constituya un verdadero instrumento de realización de la justicia. Esos principios son, primero, el principio de la autonomía y de especialidad de la jurisdicción laboral. ¿Qué quiere decir esto? Este principio realmente lo que implica es que la materia laboral va a ser conocida por tribunales especiales que fueron creados específicamente para ello, para conocer la materia del trabajo. En contraposición de lo que sucedía antes, en los cuales la materia de trabajo era conocida por tribunales civiles. Además, también implica que los jueces que, que ejercen esta rama del derecho, los jueces del trabajo que están en la jurisdicción laboral,
deben ser jueces que han estado preparados en materia laboral. Incluso la misma ley propugna que en su convenientemente estos jueces deberían tener algún posgrado en materia laboral. El principio de gratuidad. El principio de gratuidad implica que todos los actos en el proceso laboral van a ser gratuitos. No pueden ningún tribunal cobrar de ninguna manera por alguna actuación, por introducir demandas, por notificaciones, nada. Distinto a lo que sucede, por ejemplo, en el proceso civil, en el cual para la práctica de la citación es necesario que la parte eh, pague los emolumentos necesarios para que se pueda practicar esa citación. En el proceso laboral eso no es así. La notificación la hace el tribunal a través de sus alguaciles. Pero también el principio de gratuidad implica otra cosa, y es que no solamente los tribunales no pueden cobrar por sus funciones, ni tampoco se debe utilizar papel sellado para, para las actuaciones que se vayan a realizar en los escritos que se vayan a introducir ante estos tribunales. También implica que las notarías no pueden de ninguna manera cobrar cuando un trabajador vaya a otorgarle poder a su abogado para el trámite de un procedimiento, de un proceso laboral. Este tipo de trámites están exentos del cobro de los estipendios que genera la notaría, la protocolización del documento. Además, la misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla la defensa pública laboral, que realmente la defensa pública, como está contemplada en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no existe todavía en funcionamiento porque esta se supone que debe estar integrada a la defensa pública, debe formar parte de la defensa pública, pero actualmente lo que funciona en todo el país es la Procuraduría de Trabajadores. Esa Procuraduría de Trabajadores cuenta con una serie de abogados, abogados que se supone que son especialistas en derecho del trabajo, tienen conocimiento de la materia y que están al servicio de todo aquel trabajador que necesite demandar eh, a su patrono para que, bueno, acceder a los órganos de administración de justicia en materia laboral para poder ver satisfecha alguna creencia o algún derecho que, que estime le corresponde. Y estos procuradores no pueden de ninguna manera cobrar por sus servicios. Sus servicios son enteramente gratuitos. El principio de inmediación tiene mucho que ver con aquella oralidad. Ah, ok, la oralidad. Vamos a hablar primero de la oralidad. El proceso laboral es eminentemente oral. Esa oralidad la vemos evidentemente en las audiencias que contempla el proceso laboral porque la audiencia preliminar es oral y la audiencia de juicio es oral y las audiencias del superior es oral también e incluso la audiencia ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social es oral. Em, y es que esto es apenas lógico porque si se quiere y se pretende un proceso que sea expedito, es necesario que las audiencias sean orales, que el proceso sea oral. De manera que la oralidad implica otra cosa y es la presencia de las partes. Para que el juez de mediación, de sustanciación, mediación y ejecución pueda llegar, propugnar que las partes lleguen a un acuerdo, es necesario que las partes estén allí presentes y expongan y negocien entre ellos y el juez intervenga incluso en ese debate que se está dando para poder llegar, para poder que las partes puedan llegar a un acuerdo. Pero además de eso, el juez de juicio eh, ante el juez de juicio, la audiencia es oral. Las partes deben ir a la audiencia de juicio, deben ir ahí sí, ya con más formalismo, con su toga, acompañados
de los abogados que los vayan a representar y exponer en esa audiencia los argumentos que cada quien convenga que como necesarios para la defensa de sus derechos e intereses. Es eminentemente oral. La evacuación de los testigos, por ejemplo, también se hace de forma oral. Eh, por supuesto que se deja un acta en el cual se exprese lo más relevante, que tenga valor probatorio suficiente para considerar importante en el juicio. Ahora, el principio de inmediación tiene mucho que ver con esta oralidad. Y es que si las partes deben acudir ante el juez, ambas lo deben hacer inmediatamente, lo deben hacer ante el juez al mismo tiempo. El juez debe poder presenciar de forma inmediata cada una de estas actuaciones, ya sea en mediación o en juicio. Pero en juicio hay algo más importante aún. El principio de inmediación implica que el juez va a estar en contacto directo tanto con los argumentos que están expresando las partes de a viva voz, como con la evacuación de las pruebas que se van a ventilar en ese juicio. Y fíjense algo muy importante, si una causa X está en estado de sentencia, se celebró la audiencia, y está esperando que se dicte la sentencia. Si el juez en ese momento ha sido removido de su cargo y ha llegado otro juez a asumir ese tribunal, debe este nuevo juez volver a celebrar la audiencia para que este principio de inmediación esté presente y se garantice. Porque si este nuevo juez que está entrando dicta sentencia, él no pudo haber tenido contacto directo ni con los argumentos de las partes, ni con su exposición oral, ni tampoco pudo haber tenido contacto directo con la evacuación de las pruebas. Por lo tanto, en esa sentencia no estará garantizado el principio de inmediación y por lo tanto la sentencia está viciada en nulidad. Fíjense que en ese caso, el juez nuevo que viene a llegar debe obligatoriamente volver a celebrar la audiencia para garantizar este principio de inmediación. Por su parte, el principio de concentración también tiene mucho que ver con la inmediación y la oralidad. Y es que todos los actos que se celebran en el proceso se concentran directamente ante el juez. La, en la audiencia se hace prácticamente todo. En la audiencia de juicio se hace prácticamente todo. La exposición de las partes, el argumento del demandante, así como la defensa, la exposición del argumento del demandado, la evacuación de las pruebas, todo se concentra en un mismo acto en el cual están presentes ambas partes con sus apoderados judiciales y el juez. Todos esos actos se concentran en un mismo momento. La publicidad, el principio de publicidad. Las audiencias en principio son públicas, con excepción de la audiencia preliminar, porque la audiencia preliminar, evidentemente que al ser una audiencia en la cual lo que se busca es la mediación, la conciliación entre las partes, esta audiencia debe necesariamente ser privada. Incluso tal es así que en las audiencias preliminares solo está presente el juez y las partes con sus abogados. No está ni siquiera el secretario no entra a este tipo de audiencias, porque lo que se propone y lo que se espera es buscar un ambiente más propicio para la mediación. Pero las audiencias de juicio sí, son públicas. Cualquier persona que esté por ahí en el tribunal, en el momento en que se va a celebrar una audiencia, puede entrar a la audiencia y percibirla, presenciarla libremente. Obviamente cumpliendo una serie de reglas que se deben cumplir en el seno en el desenvolvimiento de aquella audiencia. Pero no solamente la publicidad es sobre la audiencia, sino la publicidad sobre el expediente como tal. Cualquier persona puede acudir a un tribunal y acceder a cualquier expediente sin necesidad de ser parte. Distinto a lo que sucede, por ejemplo, en el proceso penal o en el proceso
los procedimientos contemplados en la LOMNA por protección de menores, en los cuales se reserva toda aquella información y la identidad por el principio del bien superior del niño. Pero en el proceso laboral es público, salvo que por alguna circunstancia excepcional se tenga que tener como reservado. Pero en estos casos, muy raros, por cierto, debe estar motivado aquella restricción del principio de publicidad. El principio de abreviación. El procedimiento laboral, como los decía también hace un momento, es sumamente breve. Es un procedimiento rápido, es un procedimiento expedito que de verdad garantiza la tutela judicial efectiva. Ha sido un procedimiento tan exitoso que ha sido modelo para otros procedimientos y también ha sido estudiado y tomado muy en cuenta en otros países de Latinoamérica para adaptar, adoptar y adaptar este procedimiento a los procedimientos de esos otros países, porque es un procedimiento bastante efectivo, es un procedimiento que puede ser bastante rápido y es un procedimiento que de verdad constituye una garantía de la tutela judicial efectiva. El principio de la rectoría del juez en el proceso. El juez no es simplemente un observador del proceso, el juez se involucra. Esa, esa característica, esta particularidad de que el juez se involucra en el proceso lo vemos bastante en la fase de mediación, por cuanto el juez debe buscar la mediación de las partes, incluso puede hacer algunas observaciones sobre, sobre las circunstancias o sobre el pedimento de las partes. Y ello no va a constituir de ninguna manera prejuzgar, porque es que el juez de mediación no es un juez de mérito. El juez de sustanciación, mediación y ejecución no va a decidir la causa a menos que haya una admisión de hechos. Pero en caso de que haya una admisión de hechos, él no va a valorar los hechos que se hayan ventilado dentro de la audiencia preliminar, sino solamente lo que se haya visto en en la demanda. Pero el juez entonces se involucra en el proceso. Incluso también lo vemos como si, por ejemplo, hace falta la práctica de una notificación de la cual las partes no se han percatado, el juez al darse cuenta de ello la puede y la debe ordenar de oficio. También vemos este principio de la rectoría del juez em, cuando en el juez de juicio y el juez superior puede incluso em, hablar directamente con las partes. Esto es lo que se llama, es algo que muchas veces las partes, los abogados, em, al parecer no lo manejan muy bien y lo promueven como prueba. Y es la declaración de parte. La declaración de parte es un medio probatorio, pero es un medio probatorio cuya promoción única y exclusivamente le corresponde al juez. No promoción, sino que la prueba le corresponde exclusivamente al juez. Es el juez quien considera si va a tomar la declaración de alguna de las partes o no. Las partes no pueden promover la declaración de alguna de ellos, de la declaración de parte, porque para eso es el escrito de demanda y para eso es el escrito de contestación. Ahí ya está su declaración. Pero si el juez quiere conocer o de repente tiene alguna duda con respecto a algo o quiere ahondar un poquito más para ver, para esclarecer un poco más los hechos, puede, y en caso tal de que sea de que existe alguna oscuridad en la demanda o en la causa, debe necesariamente hacer esta declaración de parte. Fíjense que entonces el juez no es un mero observador del proceso, sino que el juez se debe involucrar, se debe hacer parte e impulsar el proceso para que realmente el proceso llegue a su definitivo término. El principio del contrato realidad. Este principio también es un principio del derecho sustantivo del trabajo y es el mismo principio de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. Este principio quiere decir que el juez no solamente debe ver lo que las formas o las apariencias que las partes, generalmente el patrono, ha querido hacer ver
sobre una relación de trabajo, sino que el juez tiene que ver lo que en realidad sucedió, lo que en realidad sucede para, en virtud de ello, decidir. ¿Por qué? Es muy posible y es muy común que, por ejemplo, el patrono pretenda, eh, pretenda que hacer ver que un trabajador es un trabajador de dirección y no un trabajador un trabajador ordinario, común. En estos casos, En estos casos, el juez debe ver realmente qué fue cómo se prestó el servicio, a veces incluso necesario hacer lo que se conoce en doctrina como el test de dependencias o haz de indicios, en el cual se empiezan es como un checklist en el que se empiezan a revisar, em, por ejemplo, si el trabajador cumplía horario de trabajo, si el trabajador, por ejemplo, estaba sujeto a las órdenes e instrucciones del patrono, si el trabajador percibía una cantidad de dinero periódicamente por el patrono, cómo era pagado, a cuánto ascendía esa cantidad de dinero, de manera que se pueda determinar si la relación era laboral o era de otra naturaleza, como pudiera ser civil o mercantil. Entonces, el juez tiene que ver un poquito más allá de lo que las partes han querido hacer ver para poder llegar realmente a la realidad de la situación. El principio de la libre convicción de la prueba por el juzgador también se conoce como el principio de, como la valoración de la prueba según la sana crítica. Este principio lo que quiere decir es que el juez, para valorar las pruebas, lo hace según las reglas de su propia convicción. Es decir, él va a aplicar sus máximas de experiencia, la lógica, y si una prueba digamos, le da eh, al mismo juez le genera alguna convicción o algún razonamiento o lo hace pensar y lo hace creer que se está demostrando algo, él va a decidir conforme a lo que él crea. Se contrapone este de principio a la prueba tasada que establece el Código de Procedimiento Civil para algunos tipos de pruebas en los cuales se dice que una prueba se tiene que valorar de una determinada forma. El juez puede incluso apartarse de esto y valorar la prueba según las reglas de la sana crítica. Pero evidentemente que esta valoración tiene que ser suficientemente explicada y desarrollada en la sentencia, de manera tal de que no sea simplemente decidir de una determinada forma y arguir el juez de que para él fue convicción hacerlo de esa manera, pero sin explicar por qué llegó a esa conclusión. El juez tiene que explicarlo, tiene que decir, yo decido de esta manera porque por esto, aquello y lo otro, porque esta prueba me indicó a mí esto, porque esta otra prueba me indicó esto, y al hacer la adminiculación de todas esas pruebas, se llega a una consecuencia o se determina un determinado hecho o circunstancia. Y por último, el principio de la uniformidad procesal. La uniformidad, ¿por qué? Porque es que en el proceso laboral tenemos un procedimiento, que es el procedimiento laboral ordinario, y tenemos un procedimiento de estabilidad. Solo tenemos esos dos procedimientos. Entonces, si el trabajador va a demandar prestaciones sociales, se aplica ese procedimiento. Si va a demandar horas extra, por ejemplo, se aplica ese procedimiento. Si va a demandar eh, que, por ejemplo, el patrono no le está aplicando una convención colectiva, una cláusula de la convención colectiva o una cláusula de un contrato de trabajo, se aplica ese mismo procedimiento. Es un solo procedimiento, por lo tanto hay uniformidad. Igualmente, el procedimiento de estabilidad tiene un solo procedimiento, que es el contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo,
Y las únicas excepciones que tenemos con respecto al principio de uniformidad procesal son las referidas a la acción de amparo, las cuales se tramitan por el procedimiento establecido en la Ley de Amparos o Garantías Constitucionales y los recursos de nulidad en contra de los actos dictados por la Inspectoría del Trabajo o el IMSACEL, a los cuales se le aplica la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con el procedimiento de nulidad de nulidad. Bien, la competencia. La competencia es la porción de la jurisdicción que le corresponde a un determinado juez para conocer sobre una materia. Montero Aroca la define como el ámbito sobre el cual un órgano ejerce su competencia jurisdiccional. La jurisdicción no se reparte, pero sí cabe repartir las materias, la actividad procesal y el territorio en que se ejerce la jurisdicción. Fíjense en una cosa, la jurisdicción es una sola. La jurisdicción es una sola que es la de la, la posibilidad de administrar justicia que le corresponde a la República. Pero como sabemos que tenemos diferentes materias de derecho, pues dividimos esa jurisdicción en esas diferentes materias y se las repartimos a los diferentes jueces que existen. Por eso es que normalmente uno habla de jurisdicción laboral, aunque propiamente dicho no está hablando de jurisdicción laboral, porque la jurisdicción, como decimos, es una sola. Realmente lo que se quiere decir es competencia laboral. O si se quiere, pudiera llegarse a pensar de que cuando se habla de jurisdicción laboral, lo que se está diciendo es la parte de la jurisdicción que corresponde al derecho del trabajo, al área laboral. Bien, eh, la competencia por la materia laboral la hallamos en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Allí nos dice que son competentes los tribunales del trabajo para resolver los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación y al arbitraje. Aquí podemos entonces, es necesario clasificar esto en dos tipos de conflictos, los conflictos jurídicos de derecho y los conflictos económicos o de intereses. Los conflictos jurídicos de derecho pudieran ser, por ejemplo, la aplicación o extensión o interpretación de alguna norma jurídica o de alguna cláusula de una convención colectiva o de alguna cláusula de un contrato individual de trabajo. Incluso pudiera ser de tipo económico, en el sentido de que piden el pago de una cantidad de dinero por derivarse de algún beneficio que le corresponda por la prestación del servicio. Por otra parte, los conflictos económicos o de intereses son aquellos conflictos en los cuales lo que se busca es mejorar una condición laboral. Este tipo de conflictos económicos es lo que se conoce como el conflicto colectivo, el derecho colectivo. ¿Por qué? Porque este tipo de conflictos económicos son los que se dan es en el seno de una negociación de una convención colectiva. Y estos tipos de conflictos están excluidos de la jurisdicción laboral y su conocimiento le corresponde precisamente a la conciliación y al arbitraje. Por lo tanto, se resuelven este tipo de conflictos por la Inspectoría del Trabajo. Entonces tenemos que esta primera competencia a que se refiere la ley se circunscribe a los conflictos jurídicos y de derecho. Otra competencia es el conocimiento, la tramitación y sustanciación de las solicitudes de calificaciones de despido y de reenganche. Acá hay que tener en cuenta algo. Esta calificación de despido y de reenganche no se refiere a las calificaciones de despido y de reenganche que tienen que ver con la inamovilidad laboral, sino con la estabilidad laboral, que es distinta. Recordemos que en Venezuela tenemos un decreto de inamovilidad laboral que se ha venido prorrogando desde hace muchísimos años y ha extendido esa inamovilidad laboral prácticamente a cualquier trabajador, con exclusión de los trabajadores de dirección. Y esos procedimientos de calificación de despido y de reenganche
que tienen por fundamento la inamovilidad laboral se conocen y se resuelven a través de los órganos administrativos del trabajo, es decir, ante la Inspectoría del Trabajo. Pero los procedimientos de calificación de despido y de reenganche que tienen como fundamento la estabilidad laboral le corresponden es al juez laboral. Este procedimiento es muy simple, em, pero es necesario tener claro algo. Cuando ocurre un despido de un trabajador amparado por estabilidad laboral, el patrono tiene la necesidad y la obligación de notificar ese despido ante el juez. Notifica que despidió al trabajador porque está en curso en alguna de las causales de despido que establece el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esa notificación, esa participación de despido no crea, no da inicio a ningún procedimiento jurisdiccional. El procedimiento jurisdiccional es precisamente el que sigue, el que le corresponde ya al trabajador, porque el trabajador, si considera que fue despedido injustificadamente, va a acudir ante el tribunal y va a solicitar que se le califique el despido y que por lo tanto sea reenganchado. Y es aquí cuando aquella participación de despido que hace el patrono tiene relevancia, porque si el patrono no hace esa participación de despido, se le va a tener por confeso de que lo despidió injustificadamente y por lo tanto ese procedimiento de calificación de despido y de reenganche va a ser sumamente corto. Pero si el patrono sí hizo aquella participación de despido, entonces el juez tendrá que revisar y valorar si realmente el trabajador estaba en curso en alguna de estas causales que justificaron su despido. Otra competencia es la de la solicitud de amparos por violación o amenaza de violación de los derechos o garantías constitucionales. Es decir, las acciones de amparo de materia laboral. Le corresponde al juez de primera instancia. La ley de amparo es anterior a la Constitución, es una ley bastante viejita, pero con respecto a la competencia dice que le corresponde al juez de primera instancia. Pero como vimos anteriormente en la jurisdicción laboral, tenemos dos tipos de jueces de primera instancia, los de sustanciación, mediación y ejecución y los de juicio. Las acciones de amparo le corresponden de conocer al juez de juicio, porque el juez de juicio es un juez de mérito, mientras que el juez de sustanciación, mediación y ejecución es un juez que propugna la solución del conflicto a través de los medios alternativos, de la conciliación y de la mediación. Entonces, el conocimiento de la acción de amparo le corresponde al juez de primera instancia de juicio del trabajo. Los asuntos contenciosos que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social. Es decir, aquí podemos encuadrar casi todas las demandas. Prestaciones sociales, vacaciones, obras, diferencias salariales, utilidades, cualquier tipo de demanda, la mayoría de las demandas laborales son sobre estos puntos y estos son los que encuadramos en este tipo de, mm, de competencia. Pero no solamente esto, sino también la aplicación, la extensión de alguna de las, de las cláusulas que, que deban ser aplicadas en virtud del contrato de trabajo o del contrato colectivo. Pero ojo, aquí sí es del contrato colectivo en sentido para un trabajador, o sea, ya no es un conflicto colectivo, no es que no se le está aplicando a una colectividad de trabajadores, sino a un trabajador individualmente considerado. Otra competencia son los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con intereses colectivos o difusos. Aquí sí ya versa sobre la aplicación de, de, de alguna norma o de alguna cláusula de un contrato colectivo del trabajo. No, gracias. No, no, gracias. De alguna cláusula de una convención colectiva o porque realmente ya sería
ya afecta a una colectividad de trabajadores o pudiera llegar a afectar a un número ya indeterminado, como serían los casos de intereses difusos, pero ya es en el seno del derecho colectivo del trabajo, es decir, de una convención colectiva. Y las demandas de nulidad contra las resoluciones emanadas de la Inspectoría del Trabajo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Es decir, los recursos de nulidad en contra de las órdenes de reenganche de la Inspectoría del Trabajo o de las provincias administrativas que autorizan o niegan el despido del trabajador. Pero no solamente estos, a pesar de que no lo dice la ley, también es competencia del tribunal laboral, de los tribunales laborales, el conocimiento de los recursos de nulidad en contra de las decisiones de los actos, de las decisiones emanadas del INSACEL. Las certificaciones médicas ocupacionales también la corresponde a la ley, a los tribunales del trabajo conocer sobre esto. La competencia por el territorio. El artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo me deja claro eh, esta parte de la competencia por el territorio. Sabemos que la competencia por el territorio es la circunscripción a un espacio geográfico para que me va a determinar qué tribunal va a ser competente para conocer una determinada causa. En el caso del derecho del trabajo, de los conflictos laborales, se le da como una amplitud en favor del trabajador. ¿Por qué? Porque entonces este artículo 30 de la LOPTRA me establece que va a ser competente el tribunal del lugar en el que se haya prestado el servicio, es decir, donde se haya desarrollado aquella relación de trabajo. El tribunal de ese lugar va a ser el competente. Pero también puede ser competente el tribunal del lugar en el cual se celebró el contrato de trabajo, para lo cual habrá que servirse del contrato de trabajo, a ver si dice, por ejemplo, que el contrato se celebró en tal lado, en, en San Cristóbal, o en Mérida, o en Trujillo, o en Maracay. Y será entonces competente aquí el tribunal. Pero también puede ser competente el tribunal del lugar en el cual se puso fin a la relación de trabajo, es decir, el lugar en el cual se despidió al trabajador. También me va a determinar la competencia por el territorio. Y finalmente puede ser competente también el tribunal del lugar del domicilio del trabajador. Para ello acudimos al concepto de domicilio. Sabemos que el domicilio es el asiento principal de los negocios e intereses, por lo tanto sería necesario demostrar cuál es el domicilio del trabajador para poder intentar la demanda. Fíjense que cualquiera de estas características me va a determinar eh, la competencia por el territorio. ¿Cuál va a ser el tribunal competente para poder introducir la demanda? Para que el tribunal conozca sobre esa causa en específico. Es una amplitud en favor del trabajador, porque el trabajador es quien va a tener esto en su favor. La empresa puede estar radicada en un solo sitio, pero el servicio se prestó en otro estado, por ejemplo. La empresa va a tener que trasladarse, va a tener que trasladar a un representante o otorgar un poder a una persona en ese otro sitio en el cual haya tenido la demanda. Con respecto a la competencia por la cuantía, em, no es muy relevante en materia laboral porque algunas demandas pueden ser cuantificadas en dinero y otras no. Algunas demandas simplemente pueden versar algunas sí pueden ser sobre el cobro de alguna cantidad de dinero y algunas simplemente pueden ser sobre la aplicación de una norma. Por ejemplo, en una convención colectiva se le otorga al trabajador, por ejemplo, un permiso para una serie de permisos según ciertas circunstancias. Por ejemplo, un permiso por eh, no sé, se me ocurre para, por ejemplo, cuidar de algún familiar enfermo. Se le otorga X permiso y es obligatorio para el patrono concederlo. El patrono no lo quiere conceder porque no quiere, no le da la gana y en este caso el trabajador demanda porque el patrón no se lo quiere conceder. Esto no es valorable en dinero.
no es una demanda que pueda ser cuantificada en moneda. Por lo tanto, la cuantía no va a revestir ninguna importancia en este sentido. La cuantía viene a ser solamente tomada en consideración con respecto al anuncio del recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, contra la sentencia emanada del Tribunal Superior. Y es que aquí sí se toma en cuenta la cuantía porque el recurso de casación solo procede cuando la cuantía es superior a 3.000 unidades tributarias. Ahora, con respecto a la cuantía, ¿cómo vamos a determinar el valor de estas 3.000 unidades tributarias? Porque es que sabemos que en Venezuela tenemos una devaluación bastante grande. Entonces la demanda pudo haber iniciado con un monto y ese monto en el futuro ya está completamente devaluado. Puede ser que la demanda haya sido intentada en vigencia, por ejemplo, de los bolívares soberanos y ahora actualmente tenemos los bolívares digitales que se le quitaron 6 ceros a la moneda y por lo tanto la demanda quedó en cero. Entonces, ¿cómo vamos a valorar eso en unidades tributarias? Bueno, no es realmente un problema, sino que las unidades tributarias las vamos a determinar en el momento en que se introdujo la demanda y eso es lo que me va a determinar si procede o no el recurso de casación. Pero adicional a eso, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla un recurso que ese es el denominado recurso de excepción de legalidad. Y con respecto a este recurso, procede incluso contra aquellas sentencias en las cuales no, no sea procedente por la cuantía el recurso de casación. Así que si en una sentencia X del Tribunal Superior no procede el recurso de casación, pudiera yo intentar también el recurso de control de legalidad sin tener ahí ninguna relevancia la cuantía de la causa. Bien, ahora, ¿qué tipo de acciones se pueden intentar ante los tribunales del trabajo? Las acciones son sobre la naturaleza jurídica de la relación de trabajo. Eso quiere significar es la naturaleza jurídica del servicio que se prestó. Porque en algunos casos, a veces bastante comunes, porque es utilizado como un medio de defensa por el patrono, se desconoce el carácter laboral de la relación. Sabemos que la legislación laboral eh, presume la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio y quien lo recibe, indistintamente de su verdadera naturaleza. Cuando hay una reclamación, se presume que esa relación fue laboral, pero es una presunción iuris tantum, por lo tanto admite prueba en contrario. ¿Y quién lo tiene que demostrar? El patrono. El patrono tiene que demostrar que esa relación de trabajo no fue laboral. Pero también el patrono pudiera llegar a hacer algo. Pudiera desconocer pura y simplemente la relación de trabajo. Pudiera decir, él no fue trabajador, entre ese señor y yo no existió relación de trabajo. Y en este caso, al ser una negación pura y simple y absoluta, se constituye un hecho negativo absoluto y por lo tanto no lo debe demostrar el patrono, sino que la carga de la prueba se traslada en cabeza del trabajador, porque los hechos negativos absolutos, por lo difícil o imposible que son de demostrarlo, están exentos de prueba. En este caso, cuando se niega absolutamente la relación de trabajo, pura y simplemente la relación de trabajo se niega, es el trabajador quien debe demostrar que realmente hubo una existencia de la relación de trabajo a través de cualquier medio probatorio. Pero si el patrono, por ejemplo, dice, allí no hubo relación de trabajo, no existió relación de trabajo, sino que por el contrario existió una relación mercantil o una relación civil, él mismo se queda con la carga de la prueba. El patrono se queda con la carga de la prueba y es él quien tiene en este caso que demostrar que esa relación no es laboral, sino que es civil o es mercantil. Este tipo de acciones, eso es lo que vienen a ventilar. La naturaleza sobre la relación. Si esa relación laboral si esa relación jurídica fue laboral, fue civil o fue mercantil.
Otras acciones son las demandas para el pago de prestaciones sociales y demás conceptos laborales. Prestaciones sociales, que los cuales se generan por la simple prestación del servicio en el ámbito del derecho del trabajo, o cualquier otro de los demás conceptos que se deriven de la relación de trabajo, como pudieran ser las vacaciones, las utilidades, diferencias salariales, o a cualquier otro, puede ser también el pago de cestatiques, el beneficio de alimentación, o de cualquier otra beneficio que se haya pactado en el seno de la relación laboral. Acciones para demandar la indemnización por accidentes o enfermedades profesionales. Acá tenemos dos tipos de indemnizaciones. Tenemos las indemnizaciones derivadas directamente de la ley orgánica de la LOPSIMAT, las cuales son unas indemnizaciones, una indemnización por responsabilidad subjetiva, es decir, que vamos a tomar en consideración si el patrono cumplió con las obligaciones que la LOPSIMAT le impone para garantizarle al trabajador condiciones de trabajo seguras. Y estas indemnizaciones están ya contempladas en la cantidad de salario, por cantidad de salarios que percibe el trabajador. eh, o, y tenemos otro tipo de indemnizaciones que son la indemnización por daño moral, que no tiene su fundamento en la LOPSIMAT, sino en el Código Civil, el daño moral. En este caso, tenemos una responsabilidad objetiva porque por la simple ocurrencia del accidente, el patrono ya va a responder y va a tener que pagar indistintamente de que haya cumplido con todas lo que hubiese sido necesario para, para garantizar las condiciones de trabajo seguras y con todas las obligaciones que le impone la LOPSIMAT para, para, para garantizar las condiciones de trabajo seguras y ergonómicas. Fíjense entonces, tenemos las indemnizaciones derivadas directamente de la LOPSIMAT que se basan en la responsabilidad subjetiva y las indemnizaciones derivadas del Código Civil que se identifican con el daño moral y están basadas en la responsabilidad objetiva. En una, tomamos en consideración el cumplimiento de las obligaciones que establece la LOPSIMAT. En el otro, simplemente por la ocurrencia del accidente, el patrón no es responsable y debe pagar. Incluso, fíjense con respecto al daño moral, incluso el patrón no paga por el hecho de un tercero. Incluso el patrón no paga por un caso fortuito fuerza mayor, porque, como les digo, hay una responsabilidad objetiva. El patrón no va a pagar solo por la comisión por la existencia del accidente de trabajo, indistintamente que tenga o no tenga culpa el patrón. Así el patrón no haya actuado de la mejor manera como un buen padre de familia. Tenemos también acciones para demandar el derecho a la jubilación legal o convencional. Con respecto a la jubilación, tenemos que la, está regulada a través de una ley especial, que es la ley de jubilaciones de funcionarios adscritos a la administración nacional, estatal o municipal, o también pudo haber sido regulado la jubilación a través de una convención colectiva. En estos casos, van a ventilarse a través puede demandarse a través de los tribunales laborales, pero fíjense una cosa, que hay algo muy importante dejar claro en algo. Cuando se trata de funcionarios públicos de carrera, no le corresponde su competencia a los tribunales laborales, sino a los tribunales contencioso administrativos. La, a la competencia le corresponde a los trabajadores, a los tribunales laborales cuando se trata de trabajadores. Pueden ser trabajadores de la administración pública, contratados, por ejemplo, que tienen derecho a la jubilación también, ya sea jubilación legal o convencional, pero tienen que ser contratados o pueden ser obreros
que al obrero se le aplica la ley orgánica del trabajo. Pero si es un funcionario de carrera que ha accedido a la administración pública a través de un concurso de oposición, no se le aplica, su tribunal natural no es el tribunal laboral, sino el tribunal contencioso administrativo. Por lo tanto, esas acciones no nos corresponderán a nosotros, los tribunales laborales, sino al tribunal contencioso administrativo. Por otra parte, también tenemos las acciones para demandar el pago de beneficios salariales. Pudieran ser, por ejemplo, recargos que no se pagaron en su oportunidad. Estas acciones pudiéramos enmarcarla en el literal B, en las acciones para demandar el pago de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, porque son básicamente otros tipos de conceptos que se derivan de la relación de trabajo y de la prestación del servicio, como pudieran ser las diferencias salariales, como pudieran ser recargos que no se pagaron, ya sea por bono nocturno o horas extraordinarias, ya pudieran ser, por ejemplo, algún otro tipo de bonificación que se haya contemplado, ya sea por contrato individual de trabajo o por convención colectiva, y que el patrono no ha cumplido. Y tenemos las acciones para demandar derechos y beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo. Es decir, algún trabajador al cual no se le está aplicando alguna cláusula de la convención colectiva. Él puede demandar el cumplimiento, el reconocimiento y la aplicación de esa normativa o de esa convención colectiva. Sucede mucho que demandan, a veces los trabajadores demandan y piden que se les aplique una determinada convención colectiva porque consideran que esa convención colectiva se les debe aplicar a ese tipo de trabajador, ya sea porque pertenecen a una a una rama en específico, sobre todo en el área de la construcción. Existe en el país una convención colectiva del área de la construcción que se discutió a través de una reunión normativa laboral, pero esa es importante tenerlo claro que las convenciones colectivas se le aplican es a los sindicatos y empleadores que se hayan hecho parte de esa convención colectiva, que hayan sido notificados, que ellos se hayan hecho parte. Por lo tanto, si una empresa X, un sindicato X, no existían o no se hicieron parte de aquella reunión normativa laboral, de aquella discusión de convención colectiva, no se les puede aplicar. Pero entonces hay veces en los cuales un patrono no puede ser incluso que desconozca que se le haya, que tenga que aplicar esa convención colectiva, o puede ser que el trabajador simplemente pretenda que se le aplique una convención colectiva eh, porque según ella, según esa convención colectiva, obtendría unos beneficios mucho más eh, sustanciosos, más beneficiosos para ellos, algunas condiciones más beneficiosas para el trabajador. Y bien, entonces, de esta manera finalizamos la clase de hoy. En la próxima clase vamos a estar revisando sobre los medios probatorios. Solo vamos a abordar los medios probatorios en la próxima clase porque es una materia bastante importante y en las cuales en el ejercicio de mi función, de mi cargo como juez de juicio, he podido notar que existe muchísimo desconocimiento por parte de los abogados que confunden muchas veces los medios de prueba y por lo tanto es necesario que a esa otra clase de los medios probatorios se dé única y exclusivamente y se aborde solo los medios probatorios, de manera tal de que se pueda entender mejor y no pretendamos abarcar muchos más temas. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya sido de provecho la clase y estaremos en contacto.